Muy buenos días al ingeniero Roberto Ospiazo, él preside la Cámara de Energía del Ecuador y hay temas muy importantes que tocar. La Corte Constitucional, un pronunciamiento sobre la incursión de la empresa privada en la generación de energía eléctrica. ¿Qué le parece este dictamen? Bienvenido. Gracias por la entrevista. En realidad es un fallo que nos ha llamado la atención porque verdaderamente es inoportuno. De ahí también yo diría que en contexto, pues evidentemente esto de entrar a pretender que la excepcionalidad no pueda ser desarrollada en un escenario en el cual tenemos crisis de energía, déficit, que el concepto propio de soberanía energética no se está cumpliendo porque el plan maestro de electrificación no tiene la capacidad de inversión necesaria. Apelar a un tecnicismo jurídico constitucional para efectos de procurar acotar ese concepto de excepcionalidad, a nosotros nos parece, como enfatizo, totalmente inoportuno, innecesario, genera un problema por el lado de que la percepción que se tiene del país se torna muy negativa en términos de aquellos corporativos, principalmente internacionales, que tienen interés de invertir. O sea, ¿podría ahuyentar la inversión privada? Yo pienso que definitivamente ese es el aspecto negativo y creo que es a su vez positivo el recurso aclaratorio que presentó la Secretaría Jurídica de la Presidencia. A eso me quería referir, el doctor Enrique Herrería, que es alguien que conoce perfectamente el funcionamiento de la Corte Constitucional por adentro, ha hecho un documento de 20 páginas, pidiendo aclaraciones y poniendo objeciones. ¿Usted qué opinaría, más allá de que...? Aclaraciones y precisiones que yo creo que son válidas, como por ejemplo el hecho de que hay fallos precedentes de la Corte Constitucional en donde indican de que inclusive a través de reglamentos sectoriales se puede regular la excepcionalidad y ahora se tiran abajo una prescripción de una ley de hace como 5 años en donde finalmente la excepcionalidad se otorgaba en función del interés público, colectivo o general, que en definitiva pues esto tiene que ser visto, como dice el escrito también, en la perspectiva de otros derechos constitucionales, como por ejemplo de los consumidores abonados ecuatorianos, aquellos que consumimos la energía eléctrica, de tener un servicio seguro, confiable y con el que podamos contar 365 días al año, 24 horas al día. ¿Hay espacio para que la Corte Constitucional enmiende de alguna manera o es algo definitivo y ya no tenemos nada que hacer? No, yo pienso que el tema finalmente no va a impedir que avancen nuevos proyectos, pero el principal daño, como lo decía hace un momento, es la parte de percepción, de imagen, país, que en este momento pues como que se siente que hay mucha fragilidad de carácter institucional, que la Corte Constitucional ponga obstáculos para efectos de limitar una reforma legal que tendía a flexibilizar este tema de la excepcionalidad para la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos de energía renovables o de energía en firme, dígase termoeléctrica también. Entonces, es un poco como el tema lo vemos con preocupación. Ciertamente no es un dictamen retroactivo, los que han hecho la inversión pueden seguir operando, pero afecta para el futuro. No, afecta en términos de imagen, principalmente. Claro, lo de la seguridad jurídica que tanto queremos. En el propio artículo hay otros literales en donde se desarrolla más o menos el mismo concepto de la excepcionalidad. Y finalmente no es que no se puede, sí se puede, pero no necesitamos que teniendo tantas causas la Corte Constitucional le dé prioridad a esto cuando tenemos un plan maestro de electrificación que ha acumulado retrasos en cuanto a inversión de 2.000 millones de dólares en generación. Y se requiere que alguien más haga esa inversión. Y pagamos el año pasado una factura con los apagones tremenda. Ahora mismo, por ejemplo, la empresa privada que hizo un desarrollo, hizo inversión, está colaborando con con la generación de energía eléctrica por horas. Y esto es una buena señal, me parece, para evitar que haya nuevos problemas de... Sí, y es una medida preventiva, ¿no? Para tratar de hacer economía en los embalses, porque sabemos bien que el modelo de desarrollo energético ecuatoriano depende mucho de la generación hidroeléctrica y desde ese punto de vista es lo correcto, como igual comprar la energía también de origen hidroeléctrico a Colombia, que es más barata, distinto a lo termoeléctrico que nos vendieron en su momento durante la crisis, bastante más cara. La relación es
1 a 3, ¿no? Para tener un referente. Y para en otra ocasión profundizar sobre el tema, la necesidad de extraer más petróleo en mejores condiciones, que Petroecuador, en vez de bajar su producción diaria, la pueda revertir. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Lo principal es activar el plan de inversiones del sector hidrocarburífero 2025-2029, que se presentó en agosto del año pasado, que tuvo una actualización, en enero, después tuvo una actualización en agosto, y que supone una docena de megaproyectos que proyectan una inversión de 47 mil millones de dólares. Pero transcurrido el primer año, realmente hemos avanzado muy poco. El único lanzamiento que se hizo a finales de 2025 fue lo de Intracampos 3, que finalmente es un proyecto muy pequeño. Debemos hablar de, por ejemplo, la concesión de Sacha, la construcción de la refinería de alta conversión de Esmeraldas, la variante de los oleoductos y en particular la delegación al sector privado del oleoducto de crudos pesados. ¿Qué vamos a hacer para que dentro de un plan estratégico Petroecuador, que en este momento no lo tiene, va a poder proyectar inversiones en cuanto tiene que ver con el mejoramiento en general de la infraestructura que tiene y que está en franco deterioro porque no tiene la plata para invertir? Muchas gracias, el ingeniero Roberto Aspiazu. Muy buenos días.